Hola, hola, ¿cómo están amigos? Muy buenos días, tardes y noches. Sean ustedes bienvenidos al tercer capítulo de este podcast llamado Más allá del género. Hemos ya venido en algunos capítulos hablando de diferentes temas y hoy no va a ser la sección. Saludamos a todo el público que nos ve, también a los estudiantes de la unidad educativa Juana de Dios. El capítulo de hoy trae invitados especiales y un tema muy importante y relevante para la sociedad, que se titula Solas pero no incompletas. Para esto tenemos acá a la Magíster Gabriela Solano, licenciada en Trabajo Social. Gabriela aporta su mirada profesional y académica para analizar las dinámicas sociales que cuestionan y excluyen a las madres solteras. Su experiencia permite comprender los retos estructurales y contribuir a generar conciencia sobre la importancia de reconocer el valor y los derechos de todas las mujeres en la sociedad. También tenemos a Emerita Medina. Emerita es estudiante de la carrera de comunicación, ella cursa su último año y ella la mañana de hoy nos va a compartir desde su experiencia personal los desafíos y aprendizajes de asumir su rol en una sociedad que aún cuestiona a las mujeres en su camino. El testimonio que nos dará hoy Emerita inspirará a otras mujeres a reconocer su fuerza, resiliencia y capacidad de seguir adelante con dignidad. Para esto le damos la bienvenida. Magíster Gabriela, ¿cómo está? Bienvenida a este podcast. Bueno, muchísimas gracias a cada uno de ustedes por hacerme parte de este podcast. Para mí es muy importante el poder generar o elevar la voz sobre estos temas que hoy por hoy se han resaltado bastante, pero no obstante hay todavía falencias y se necesita seguir generando esta voz frente a todo un contexto pues, que no se escucha, que se siente y que hoy por hoy todavía seguimos trabajando en esos temas de género. Muchísimas gracias. Y como usted lo dice, alzar la voz. Y nada, muchísimas gracias por darse el tiempo y hoy compartir su experiencia. También tenemos, como ya lo había dicho, a Emerita Medina. Emerita, ¿cómo estás? Bienvenida al podcast Más allá del género. Gracias, Robert. Bueno, agradecerles por tomarme en cuenta, ¿no? Al hacer el podcast y bueno, espero mi experiencia les sirva y les deje una buena enseñanza. Por supuesto que sí, y bueno, los temas que vamos a abordar el día de hoy, como les digo, el tema de nuestro capítulo es solas pero no incompletas. Y los temas que vamos a tratar el día de hoy son las cargas sociales y los estereotipos. También vamos a tratar de cómo se juzga a las madres solteras por ser ausentes en la cuestión del padre del niño, también las dificultades económicas que ellas atraviesan, y la fuerza, por supuesto, que todas estas madres solteras tienen día a día y que lamentablemente poco se las ve. Ya entrando en materia, no quiero que estén nerviositas, ustedes están aquí en su casa y yo agradecido junto a toda la producción de tenerlas esta mañana aquí en el podcast. Comencemos. A ver, una pregunta que es muy importante con la que vamos a iniciar es, ¿por qué creen que todavía existe tanto estigma hacia las madres solteras? Y aquí les doy un pequeño contexto. Muchas de las veces se dice y se expresa que a las madres o a las mujeres como tal se las cuestiona mucho y se las señala. Y es verdad, porque si vemos a una madre soltera, quizás hay muchos señalamientos porque está criando a su hijo sola. Pero también vemos, si nos ponemos en la contraparte de un padre soltero que cría a su hijo solo, es valiente, qué hombre para tan admirable. Pero ¿por qué no tener la misma idea con las madres solteras? En ese sentido, mi querida, empecemos con usted, Magíster. ¿Por qué usted cree que aún existen estos estigmas hacia las madres? A ver, para poder hablar este escenario que como yo les dije hace un momento, eso es un tema de que ha venido históricamente mencionando a las madres como un rol principal dentro de la familia y en muchos de los casos el ser el receptor, el sumiso y pues el ser parte de o el apoyo de algo. Pero cuando sucede lo inverso, que en este caso se lo conoce como la familia monoparental, cuando hay solo una figura frente a unos hijos, un grupo familiar, pues ahí ya existe el cuestionamiento. Ahí, pues de épocas remotas, digámoslo así, desde históricamente, ha existido este grado de machismo. Y esto se ha venido trasladando generación tras generación a convertirse en rasgos culturales que de cierta forma afectan a esta convivencia en la cual atraviesan muchas madres o muchas mujeres que pasan a ser o generar el rol de madres, padres dentro de un círculo familiar.
Entonces, hoy por hoy todavía existe este escenario de limitaciones, todavía existe ese juzgamiento, como usted lo dice, tal vez cuando un hombre está al frente de sus hijos o como cabeza de hogar, es considerado como el jefe de hogar, como el talentoso, como el ejemplar, el generoso, pero cuando una mujer está frente a la cabeza de hogar o lidera ese grupo familiar, muchas de las veces es cuestionado porque la parte débil o porque a lo mejor el simple hecho de ser mujer no va a poder con todo, porque históricamente, como les digo, generación tras generación, se ha venido cuestionando que la figura de una mujer no solo es de liderar, sino más bien solo ser una ama de casa o ser el complemento de algo, y ver ese tipo de escenarios o esa diferenciación en una familia tradicional genera pues de cierta forma incomodidad para muchos. Si hablamos de un escenario machista, puede ser a lo mejor un escenario importante y sobre todo diferenciador si nosotros hablamos dentro de un grupo ya que habla de género o que escucha. Puede ser considerada también unos escenarios valientes para quien resalta y apoya el escenario de género. Pero hoy por hoy todavía hemos seguido trabajando de que una madre frente a un hogar o que tenga una carga familiar detrás de o en sus hombros, pues es considerada pues de cierta manera todavía este escenario negativo, o que a lo mejor algo tuvo que haber hecho mal para que ella esté sola. En muchos de los casos se viene a cuestionar eso, porque sí o sí se ha venido figurando una familia tradicional donde tiene que estar esposo, esposa, mamá, papá, hijos. Entonces, bajo ese contexto todavía se sigue manejando ese grado de machismo. Todavía se mantiene, y como usted lo dijo Magister, existe todavía ese factor diferenciador, y desde su punto de vista profesional nos lo acaba de decir, y más allá también, siendo objetivos, existe esa diferenciación, aunque quizás hoy lo quieran tachar como que no. Pero también acá, Emerita, ya viéndolo desde tu experiencia personal como madre soltera, primero coméntanos cuántos niños tienes y si tú crees, como lo dice acá la Magister, que existe esta diferenciación hacia las madres solteras. Bueno, yo tengo un hijo. Un niño, ¿cuántos añitos? 9 años. Ay, está pequeño. Bueno, tiene 9 años y puedo decir, o sea, igual, ¿no? Lo mismo que dijo la Magister. Por lo general se asume que las mujeres son las que eligen mal, que están pagando sus consecuencias por algún error que hayan cometido y cosas así. O sea, el señalamiento es para la mamá más que todo porque como que ella es la responsable de todo lo que sucede alrededor, ¿no? Si el papá decidió ser ausente y responsable, la culpa es de la mamá porque ella eligió mal. Y bueno, eso, ¿no? Mira, como lo mencionas, muy importante. O sea, ambas partes tienen la misma responsabilidad. Sin embargo, a la mujer se le atribuye... Le cae todo el peso. Una carga más. Ahí no hay el 50-50. O sea, imagínense. Para nosotros como sociedad hemos avanzado, pero no hemos llegado todavía a esto que queremos erradicarlo, que va a ser complicado, por supuesto, pero para esto también son estos espacios para concientizar a los jóvenes que nos están viendo, en este caso del Juana de Dios, y en ese sentido, Emerita, desde la parte personal, que tú lo has vivido, que tú tienes a tu niño de 8 años, 9. ya le resté un año, 9 añitos. ¿Qué fue para ti lo más difícil que enfrentaste cuando decidiste criar a tu hijo solo? Ojo, aquí hago un paréntesis, no sé, qué pena, si decidiste criarlo o por diferentes situaciones se dio de que, bueno, tuviste que tú tomar la decisión o la responsabilidad de hacerlo sola. Bueno, en mi caso fue que se dio, bueno, yo viví hasta los 3 años con el papá de mi hijo y luego ya me tocó maternar sola. No quise, pero tocó. Ay, no. No, tranquila, entiendo que igual es un tema sensible, pues no lo he pasado, pero... No, hasta los 3 años mi hijo tuvo las dos papás, ¿no? Y luego ya materné sola y bueno, lo más difícil creo que es el saber que todo lo que sucede ahora, la crianza de mi hijo puede repercutir de alguna manera positiva o negativa en su adultez, ¿no? Que, o sea, toda la responsabilidad en sí creo que es lo más complicado, la crianza, lo que mi hijo está aprendiendo en estos momentos, ¿no? Entonces eso creo que es lo más difícil, el educar, el criar sola. Es importante aquí ver cómo pesan estos estereotipos que usted nos mostraba, pero también es importante ver la otra cara de la realidad, de las mujeres, las madres solteras, que,
son cuestionadas, pero a ver, la gente que señala a estas personas no saben la realidad, no saben por lo que has pasado y lo que pasas día a día, porque eso no es que, bueno, lo pasa una temporada y se acabó. No, nada que ver, esto es de por vida. Por vida, exacto. Entonces también, bueno, aquí estamos escuchando dos puntos de vista, desde el punto de vista profesional de nuestra querida Magister, Gabriela, y también de Merita, que se nos, un poquito se nos arrugó el corazón, ahí vimos que se puso... Ojo, que esas son historias reales, Exacto. que de lo que están atravesando nuestras madres, de lo que están atravesando, frente a un contexto que aún genera un reto de inclusión para ese escenario. Como decía Merita, pues qué duro es, y ese grado de conciencia que tengo que generar, ese grado de responsabilidad también que tengo que generar a largo plazo, porque lo que yo hago, alguien más está viendo, y solo ves a una figura paterna dentro de este círculo familiar. Entonces, en este caso, Emerita es la única quien está al frente y tiene que ver o ser esa razón de el por qué va a ser, cada paso que dan y sobre todo los espacios que ya se está ganando dentro de este contexto. Todo entiendo yo que va a favor, pues también hasta de poder generar una buena crianza para su hijo. Totalmente, o sea, totalmente. Y igual, Magister nos había mencionado un poco que, bueno, esto nace del machismo y nace hace muchísimos años, pero para los jóvenes que nos están viendo de la Unidad Educativa Juana de Dios, que quizás, entienden que esto nace del machismo, pero quizás si quisieran una respuesta un poco más directa, por llamarlo así, ¿usted por qué cree que se juzga más a las madres que a los padres solteros? Hoy por hoy tenemos adolescentes, tenemos jóvenes que dentro del denominado llamada bromas o conocido técnicamente como bullying, generamos o generan en este grado de cierta forma esta exclusión o machismo también dentro de ello. Entonces, si nosotros lo aterrizamos un poquito a nuestra realidad, también surge con estos rasgos culturales, surge desde la familia y cómo ir rompiendo esto, el ir abriendo paradigmas hacia una nueva realidad de inclusión, es el de ir viendo las realidades de otras personas, como en este caso de Mérita, de cómo ella lo vive, que ojo, ahora recién lo estamos expresando desde una madre que vive, que es latente, su situación tanto académica como familiar, pero tal vez el simple hecho de no conocer esa realidad, muchos de los casos o muchos estudiantes se han vuelto del grupo, se han convertido dentro del grupo de que todo es broma, de que como a mí no me pasa, no es normal, a lo mejor si yo digo pues que eso no es conmigo, pues entonces hago caso omiso, entonces no va a pasar y sigo mi vida. A veces el ignorar también estas realidades o generar ese tipo de empatía hacia los demás es lo que también nos lleva de cierta forma a convertirnos dentro del grupo, de excluir o de formar parte de este grupo que yo les decía hace un momento machista. Y reforzándolo sobre todo. Estaba escuchándola con atención y aquí saltaron dos ideas muy importantes que me gustaría enfatizar. Mencionó el bullying, las bromas. Exacto, ahí en la escuela, ahí en el colegio existen muchos niños que pues tienen solo a su mamá porque no tienen a su papá, el papá es ausente, y uno como generar una broma, mira, él no tiene papá, uno lo ve como broma, pero a ver, y aquí es donde también menciona la otra parte, la empatía. Nosotros al quedarnos callados, al ignorar o al reforzar una broma entre comillas, no sabemos el daño que le estamos haciendo a ese niño, porque ya el daño no solo va para la mujer, en este caso que es la madre, sino para el niño que está criándose, sí, de una muy buena manera en casa, pero cuando existen estos escenarios donde lo apartan, lo excluyen, o se siente no valorizado, es como que, ouch, qué pecado. Y en este sentido, Emerita, va la pregunta para ti. ¿Has sentido que la gente te señala o te juzga por haber criado a tu hijo solo, o sea, sin tu pareja? ¿En algún momento te ha pasado? Bueno, la verdad, yo considero que no me he sentido de esa manera ni señalada ni juzgada. Más bien, bueno, o sea, mi círculo cercano, mis amigas, mis familiares, considero que hoy me apoyan bastante en ese sentido, me hacen sentir tranquila, confiada, me ayudan incluso con mi hijo y cosas así. No considero, a mí al menos, me hayan juzgado o tratado de una manera diferente por ese hecho. O sea, bueno, por fortuna no te ha tocado atravesar estos escenarios, que lamentablemente muchas mujeres lo pasan. Y aquí nosotros vemos cómo la sociedad puede ser muy dura con las mujeres, pero muy poca crítica con la responsabilidad
que tendría que tener también el padre de familia. O sea, volvemos a lo mismo. El factor denominador aquí es que no hay igualdad. O sea, hablamos de género, hablamos de responsabilidades, pero al terminar el día terminamos sumando el relojito de arena con las cargas de un constructo social a las mujeres, a las madres solteras. Lamentable, ¿cierto? La verdad sí, es lamentable. No sé, pues bueno, dirigiéndonos a los jóvenes, ¿no? Hoy en día nosotros utilizamos muchísimo redes sociales. Y si ustedes hayan podido ver Facebook, Instagram, TikTok y otras redes más, pues que hoy por hoy se utilizan, vemos latente también este contexto de exclusión hacia la mujer o el cuestionamiento. Tal vez no lo mencionemos porque muchos dirán, pero sí, yo no veo exclusión, como en este caso, Emerita dice, bueno, gracias a Dios no me ha pasado, tengo mi círculo bien fortalecido y más bien me apoya, que es la realidad también de muchos, pero todavía sigue existiendo estas realidades de exclusión, de discriminación, de tachar a alguien por el haber elegido mal, como lo decía ella, y eso me vino a un recuerdo de lo que yo estaba viendo una noticia, ¿no? En este tema de redes sociales, donde pasó algo muy impactante, que en este caso era un conflicto, ¿no? Un conflicto donde papá no estaba, pero después papá frente a las redes sociales se hacía aparecer o figurar como el jefe de hogar y todo lo pertinente. Entonces apareció la mamá con ese tema de que exponiendo, ¿no? Exponiendo de que esto pasaba, que así, pues bueno, dando todas las características por el cual se había separado en este caso de su esposo. Entonces, si nosotros llegamos a ese análisis y yo revisaba los comentarios, ¿no? Muchos decían, pero es que es tu culpa por haber elegido mal, porque nosotros elegimos mal. Ojo, recordemos que sí, en efecto, no puedo yo llegar a victimizar, en este caso, a nosotros como mujeres y decir, pues bueno, todo es culpa del hombre. No, porque también hay nuestro grado de responsabilidad y hay que saberlo aceptar, pero también conocemos y es algo muy general, que no todas las personas se muestran de primera instancia tal cual como son, porque si es así, tomaríamos la decisión con apenas verlo con su carta de presentación y dijéramos no. A veces, por más estudios que tengamos, a veces, por más preparados que estemos en los temas, muchos de los escenarios sí nos permite visualizar y detectar ciertas situaciones por las cuales no estoy bien y alejarme. Pero hay muchas mujeres que, llevados por ese grado de lo sentimental, de las relaciones románticas, y que hoy por hoy hemos romantizado bastante eso. Llega un punto donde a veces decimos, si no tengo pareja a tal edad, ya soy cuestionada. Si a lo mejor no tengo una pareja o un papá frente de la crianza de mi hijo, también voy a ser cuestionada. Entonces, recapitulando en este sentido de lo que le habían colocado en los comentarios, era de que tú elegiste mal, pero tú tienes la culpa, a lo mejor tú estabas en esto, entonces, ¿qué pasaba? Pocos eran los comentarios que le decían dirigidos al hombre, pero más era ese conflicto con la mujer, que a nosotros genera más grado de responsabilidad, que por qué no elegimos bien, y más bien no existía como que ese cuestionamiento o este llamado de atención de que a lo mejor él estaba haciendo algo por lo cual ella tomó a lo mejor esa decisión, el de exponerlo, el de separarse, el de generar este conflicto pues, de las redes. Obviamente no estoy justificando el por qué exponemos a redes, sino más bien lo traigo a ese tema por el hecho que yo me acordé que ustedes estaban mencionando, de cómo sigue hoy por hoy todavía la situación. Y a veces los comentarios que nosotros escuchamos o estamos relacionados a veces son dentro de nuestro mismo círculo, los propios amigos, a veces la propia familia, ¿ya? A veces nuestro colegio. Ojo que en el colegio se ha detectado últimamente, o en las instituciones educativas se ha detectado últimamente de que los grados de embarazo han ido incrementando. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que nuestra planificación familiar se está adelantando a épocas ya adolescentes o a fases adolescentes. Y ojo, que ahí también tenemos estudiantes, tenemos en este caso a jóvenes todavía que se están desarrollando, desenvolviendo en el mundo académico normal, y para muchos enfrentar eso ya es un reto. Enfrentar el simple hecho de ser adolescente, de ser embarazada, y estar frente al cuestionamiento de muchos compañeritos, pues eso ya es un reto. Entonces sí, más bien yo invito a cada uno de los compañeros, quien tenga a su compañera, o que también la parte de paternidad no solo es de la mujer, también es del hombre, a quien tenga esto, pues el saber respetar, ¿no? Más allá de las decisiones que tomaron,
es el saber generar este grado, como yo le decía hace un momento, de empatía y asimismo fortalecer cada uno de los lazos o de los espacios con los cuales nosotros estamos compartiendo. A veces por el simple hecho de decir un buenos días, un buenas tardes, ¿cómo te sientes? ¿Estás bien? Estamos fomentando este grado de empatía para quienes tal vez no lo están pasando de la mejor manera, indistintamente por la situación que estén atravesando. Gracias por el ejemplo que nos dice de las redes, y muy cierto, o sea, esta presión social que existe muchas de las veces hace que las mujeres se adelanten, ¿no? Quizás por decisión propia, a tener una pareja, pero igual va a seguir siendo cuestionada. Y también mencionó acerca de los colegios, que en los colegios también se ve, claro, embarazos en las adolescentes, y también aquí se invita a que joven, pero igual sigue siendo hombre, tome esta responsabilidad. Y es que nosotros como sociedad, como tal, le seguimos dando la carga a la mujer. Y es que las mujeres, en este caso, ni siquiera tendrían que pedirle al padre, oye, hazte cargo. Eso debería ser algo que nazca del hombre, o sea, algo que realmente diga, no, hice tal cosa, como hombre tengo que hacerme cargo. Pero aquí vamos que siguen existiendo estos estigmas. Y también parte importante del podcast que estamos hablando hoy y del capítulo solas pero no incompletas, la parte económica. Hemos hablado de mérito de la parte un poco social, los cuestionamientos, los señalamientos, pero también el factor económico dentro de todo ese tema es muy importante. Y en este sentido te pregunto, Emerita, para ti, ¿cuáles han sido los mayores retos económicos que te ha tocado al criar solo a tu hijo? Bueno, retos como tal en sí no ha habido, gracias a Dios. Yo tengo a mis papás y a mis hermanas, que son los que cubren todos mis gastos y los de mi hijo. Entonces, en ese sentido, no tengo que preocuparme yo por el dinero ni nada, porque ya mis padres cubren con todos esos gastos. Entonces, en sí, me enfoco solo en mí y en la crianza de mí. O sea, qué afortunada nos salió Emerita. ¿Cierto? No, y eso es bueno, en realidad O sea, sí. sí, hay, todavía pues tenemos este concepto de que a veces enfrentar sola básicamente es un reto muy grande, ¿no? Pero qué bendición es que Merita pues tenga su familia, que tenga esa red fortalecida, porque hablamos de esta red primaria donde la familia es el eje principal y desde ahí la base para poder apoyarse. Y que bueno, pero también tenemos situaciones donde tal vez la mamá o está al frente de toda una situación familiar y no tiene ese apoyo, que tal vez ahí sí se genera pues este choque totalmente diferente a lo que lo comparte Emerita, ¿no? Tenemos también a lo mejor donde al enterarse que va a ser mamá, automáticamente tiene la desatención o el apoyo de los padres. Entonces es muy complejo. Cuando nosotros hablamos de este escenario de género y sobre todo de este rol de la mujer frente como un escenario familiar principal, con un rol así, pues hablamos de que el camino es difícil, pero creo yo que no es imposible. Entonces, qué bonito el estar hablando de estos temas y el de poder canalizar un poquito más cuáles son estas realidades. En este caso, pues el apoyo familiar es muy bien recibido para este escenario en el cual hablamos de adolescentes, porque nuestro público en este caso es adolescentes. Los adolescentes se enfrentan, qué mejor tener esa atención y esta contención, porque ojo, hablamos desde el escenario social, hablamos desde la parte económica, pero también desde la parte emocional, cómo una mujer tiene que ser, cómo una mujer tiene que ser fuerte y construirse, y si no lo era, pues tiene que irse construyendo porque no le queda de otra opción, por así mencionar. Entonces, Perdón que le interrumpa, se me va la idea. Como lo mencioné Merita, claro, ella ha sido afortunada. Sin embargo, también usted mencionó algo, la contraparte, lamentablemente, no sé, yo me atrevo a decir, no sé si está de acuerdo, que la contraparte de mujeres o madres solteras que no cuentan con esta ayuda es mayoritaria. O sea, sigue siendo, creo que mayor, porque Merita nos contó que cuenta con el respaldo de sus padres. Pero, Magister, ¿qué pasa en este caso con las personas que no cuentan con ese respaldo? En ese sentido, ¿usted cómo cree que esta presión económica puede afectar en la salud emocional, que es parte importante que también nos mencionó?
Ok, ¿cómo puede afectar el apoyo económico? Pues muchísimo, el apoyo económico y el apoyo emocional muchísimo, porque el simple hecho de tener, como yo les decía, este grado de empatía, a nosotros como seres humanos nos genera como que este apoyo o esta contención. Pero si no tiene esto, si a lo mejor allí vemos básicamente a una mujer que va a ser madre o que ya es madre, pues se están olvidando en muchos de los casos de su proyecto de vida. O sea, una mamá que no tiene los recursos económicos, que no tiene este apoyo o esta contención tanto familiar como emocional, pues ahí estamos hablando de que es una adolescente que básicamente está interrumpiendo su proyecto de vida. Y esto nos ayuda a entender que la maternidad no es solo amor. O sea, no es solo amor. Esto también implica esfuerzo diario y muchas responsabilidades. Porque sí, para toda mamá su hijo es lo más lindo que hay. Pero no debemos romantizar que yo lo amo porque yo lo amo y ya, y basarlo todo en el amor. No, esto implica mucho esfuerzo, responsabilidades que aquí estamos topando, lamentablemente se ven un poco aisladas por parte de los padres. También cambiando la narrativa desde los jóvenes, como le digo, en este caso los chicos del Juana de Dios que nos están viendo, ¿qué pueden hacer los jóvenes para dejar de repetir los estigmas hacia las madres solteras? ¿Qué podrían hacer los jóvenes? Pues bueno, primero, como yo les dije hace un momento, ir rompiendo ese paradigma de este escenario de bromas. Ojo, recordemos que cada persona es un mundo diferente y cada persona trae consigo diferentes situaciones personales, diferentes realidades. Y el simple hecho de este grado de generosidad a las demás compañeras o compañeros garantiza que la otra persona, pues bueno, de cierta forma consolide este espacio de tranquilidad. Entonces, no ser parte de ese círculo. Ojo, que algo es muy latente en el colegio, las denominadas bromas, las denominadas, el bullying como tal, o el acoso como se lo conoce. Primero, no está bien desde el sentido de valores, y segundo, pues no seamos parte de este círculo. A veces nos encontramos con estudiantes con diferentes realidades familiares donde tratan de generar pues esa respuesta a esas situaciones familiares que pasan dentro del hogar con los compañeros, o tratan de trasladar pues esas cargas negativas y sin darse cuenta que están afectando a sus compañeros. Entonces, por eso yo les dije hace un momento, cada persona es un mundo diferente y cada persona trae consigo diferentes cargas familiares, diferentes situaciones por las cuales el simple hecho de no lastimar, de no emitir un comentario negativo, ya estamos ayudando. Y si no generamos pues este apoyo, esta contención emocional, al menos no tratemos de generar pues estas bromas pesadas, como usualmente lo conocen, y seamos parte más bien de ese grupo de fortalecer, de empatizar, de acompañar y sobre todo de apoyar a nuestros compañeros, porque ojo, algo que yo sí resalto muchísimo a mis estudiantes, les digo, tomen en cuenta que quienes están en su salón va a ser su compañero, va a ser su jefe, va a ser su amigo, va a ser su padrino. Nosotros estamos en un mundo donde no solo vamos a vivir la etapa de colegio, ojo, vamos a vivir una etapa universitaria, vamos a vivir una etapa plena dentro de nuestras realidades o nuestro contexto, donde aquí estamos y el día de mañana nos podemos topar con la misma persona a la cual yo afecté emocionalmente y a lo mejor puede ser que de ella mismo necesitemos, a veces hasta por el simple hecho de ser o poder generar esta ayuda a un futuro, pues hasta para eso tenemos que sí o sí irlo trabajando desde ahora. No olvidemos que todos somos seres humanos, todos necesitamos una palabra de apoyo, todos necesitamos, pues bueno, si no apoyamos de esa manera, de que al menos no molestar, no a lo mejor interrumpir en su estado emocional y no fomentar, claro, no fomentar esta participación negativa o este círculo negativo que viene afectando a diferentes personas. Entonces aquí escuchamos a la magíster, chiquillos, no fomentar estos espacios, no fomentar el bullying, porque a ver, bullying o acoso escolar lamentablemente se sigue dando y muchas de las veces lo disfrazamos, como lo dicen, con bromas pesadas, sin saber que la persona a la que recibe esto, porque a ver, esa es otra situación, como hacen las bromas y la persona no llora o no dice nada, no le afecta, pero existen, o sea, habemos personas que
directamente no lo demostramos, pero solo una persona de forma interna sabe cómo le afecta y cómo le puede perjudicar. Entonces, Emerita, voy contigo. ¿Tú qué mensaje le podrías dar a aquel joven que critica o juzga a alguien porque no tiene su padre en casa? A ese joven estudiante que lamentablemente refuerza todo esto negativo que nos contaba acá nuestra magíster Gabriela. Bueno, le podría decir que cada familia es diferente, ¿no? Que el hecho de que un niño no tenga en sí un papá que cumpla su responsabilidad y sea presente en su vida, no le resta absolutamente nada, que el niño es capaz de, igual que cualquier otro, ¿no?, de cumplir todas sus actividades, es un niño muy capaz, y el simple hecho de no tener un papá como que no resta mucho. Totalmente. Y aquí creo que enfatizar de manera muy, muy práctica, el cambio va a empezar desde cómo hablamos, cómo pensamos, cómo actuamos. Si nosotros dejamos de repetir estas frases que perjudican a otras personas, nosotros podemos construir una sociedad más justa. Y precisamente para esto es este podcast, este espacio que nosotros hemos creado, para ver si a través de este producto que es el podcast podemos crear conciencia, en este caso los jóvenes del Juan de Dios que nos están viendo, pero también de forma general. Ya para finalizar, o sea, yo me quedaría todo el día hablando con ustedes, o sea, de verdad yo estoy muy agradecido, Magíster, con su experiencia, Emerita también, que voy a ser un poco infidente, Emerita tras cámaras estaba como nerviosa, estaba como que, y ahora, pero también yo me pongo a pensar, o sea, es entendible. Yo en lo personal no soy papá, pero, o sea, igual, vimos que se nos quebró un momento emotivo, entonces yo de corazón les quiero agradecer a su testimonio, a su experiencia, haberse dado el tiempo de venir a este podcast que es Más Allá del Género, y esperando, por supuesto, que existan estos cambios para bien de parte de los jóvenes. Entonces, ya unas últimas palabras, Magíster, Emérita, que les quieran decir a los chiquillos que nos están viendo. Pues bueno, de mi parte, cada palabra que se menciona aquí, a veces no es con el afán de discriminar, excluir, no, sino más bien generar ese grado de conciencia. Ojo, adolescentes es una etapa, pero recordemos que tenemos un ciclo de vida en el cual sí o sí va a generar ya una etapa adultez, y todo lo que nosotros trabajamos hoy, estos resultados se van a ver a un futuro. Eso, un abrazo fraterno y muchísimas gracias, Robert, por permitirnos esos espacios de diálogo. Creo yo, el abrir este espacio, el poder conversarlo, es muy importante, y sobre todo canalizar desde las realidades en las cuales pues también pasa en la universidad, pasa en la escuela, pasa en las mejores familias, pasa en todas las situaciones que nosotros a veces ni siquiera nos imaginemos, pero es como nosotros vamos a ir aceptando. Ese es lo que yo puedo mencionarlos en esto. De dejar de ser espectadores de esa red de apoyo y ser uno de esa red de apoyo, ¿cierto? Emerita, muchísimas gracias por el espacio, por tu experiencia. Unas palabritas ya para los chiquillos que nos están viendo. Bueno, yo creo que la Magíster ya lo dijo todo. Habló por las dos. Solo decirles que sean conscientes un poco más y sean responsables de sus acciones y de sus actos. Totalmente, escuchamos aquí a la Magíster Gabriela Solano, escuchamos también a Emerita Medina, quien está en su último año de carrera. Entonces, agradecerles nuevamente por haberse dado el tiempo. Estuvimos aquí en el tercer capítulo de Más Allá del Género. Recordamos que hoy aprendimos que ser madres solteras no es ser incompletas, no es estar incompletas. A través de las múltiples experiencias que nos contó Emérita y desde el punto de vista profesional de nuestra magíster Gabriela Solano, dejemos de ser simples espectadores, chiquillos. Seamos protagonistas de ser una red de apoyo y poder generar cambios, poder generar un impacto social, porque ustedes como jóvenes universitarios sin duda alguna están en plena etapa de crecimiento, en plena etapa de ejemplo. Entonces, nada, espero que les haya gustado este podcast. Nos vemos en un cuarto capítulo. Mi nombre es Robert Erique y pues ha sido un gusto estar con ustedes en la mañana, tarde y noche de hoy. Gracias. Y dar ese tipo de mensajes a mí se me hace fuerte. Lloré mucho, me sentí muy mal. Siempre tratan de minimizarte, que me largue, que me vaya, que no sirva para eso. Y te atacan hacia tu integridad, hacia tu moral.
lloraba en depresión, no quería salir, renuncié.